Cada barrio tenía su grupo y había algunas riñas que se decidían en el montículo. Cambiaron un poco las reglas del juego de esas peleas uno a uno, ¿no? Porque tenían las manoplas, fueron bastante duros, una especie de terror en Miraflores sobre todo. La etapa donde La Paz que se vivía en ese entonces realmente era una etapa de esas denominadas pandillas, ¿no? Una ciudad dividida, ¿es cierto eso? Sí, ¿se acuerdan? Bueno, una ciudad, claro, cuando te puedo decir de mis primeros años universitarios, con puente a mis últimos años de colegio, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, cuando estaban los fines de años de colegio había este tipo de club, se puede decir, en realidad pacíficos, y donde había cierta influencia de las películas norteamericanas. Entonces, West Side Story, por ejemplo, influyó para que los de Sopocachi nos dividamos entre Jets y Sharks, por ejemplo. Los 11 Leones. Los nombres venían de esa película, ¿no? Pero las características eran... Y cada barrio tenía su grupo. Y había algunas riñas que se decidían en el montículo, pero eran riñas muy caballosas, diría yo, porque eran uno a uno. Y si uno de los dos caía, pues terminaba la pelea, era imposible pegar en el suelo, por ejemplo, ¿no? Pero de eso ya vino el 67, que es de una influencia muy fuerte, la guerrilla del Che. Che, claro. Vino la revolución universitaria del 68 en Europa, el hipismo, entonces los cambios de las personas, yo cambié lentamente, pero mis hermanos menores entraron de lleno. Entonces la gente comenzó a dividirse entre los seguidores de John Lennon, Peace and Love, y los del Che Guevara, Patria o Muerte, ¿no? Entonces eran dos miradas diferentes, pero tenían de común en que ambos estaban descontentos con el statu quo existente, y fue una revolución dentro de la juventud de tipo generacional, además de objetivos políticos y demás. Pero yo recuerdo en la universidad se descolgó en los años 70, ya en la revolución universitaria, un letrero que decía todo el poder a la juventud, ¿no? Semejante a lo que habían colgado en París. Hasta que uno se da cuenta que no es joven eternamente, ¿no? En realidad, esa generación todavía detenta el poder. Es una generación, sí, que ha envejecido en el poder. Sí. Bueno, entonces, como dijo una señora, ¿no? Ustedes quisieron cambiar el mundo y el mundo los cambió. Pero no a todos, muchos han quedado consecuentes. Y entonces, en ese momento de la revolución universitaria que se vivía en una parte de la juventud, esa revolución de pensamiento, surgió una película que se llamaba Nacidos para Perder, de gente de moto, ¿no? Y yo creo que esa es la que influyó a que aparezca un grupo como el de los Marqueses, ¿no? Que en nuestra época cambió. Después, ya, ahora los he visto ya totalmente, los sobrevivientes, ¿no? Pacíficos, en sus motos desfilando el 16 de julio, ¿no? Pero en esa época sí fueron bastante duros, una especie de terror en Miraflores, sobre todo. Hay una palabra que creo que puede ejemplificar mucho de esa época, truanes, tal vez. Un poco truanes. No sé si llegaron a ser tanto, ¿no? Pero cambiaron un poco las reglas del juego de esas peleas uno a uno, ¿no? Porque tenían las manoplas. Pero no solo ellos, surgieron varios grupos. Varios otros grupos. Entonces es paralelo a todos los movimientos juveniles que había ellos, solo que ellos fueron como más duros, ¿no? Como que los de Miraflores tuvieron que crear el grupo, los 508, para defender sus fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, en medio de eso, de toda esta euforia, por un lado del rock y por otro lado de la música protesta, surgen estos grupos que nacen del rock y se incorporan al folclore, lo que en su momento se llamó neofolclore. No era lo mismo, ¿no?, que el folclore, digamos, tipo
tipo lo que se estaba tocando en Peñanaira, los jairas o Los cabur, jairas, claro. que tenía mucha más ligazón a lo tradicional. En cambio surgieron guaras, sabiandina. A los dos los recuerdo porque a mí me sorprendieron. Increíble sus actuaciones en el teatro municipal, en otros lugares, en pleno 70, en plena dictadura, y tal vez por eso es que ese es su refugio en el folclore, permitió también que actuaran públicamente, ¿no? Así que por eso me interesó tanto esa parte. Pero... a Dante, ¿no? Y mostrar esa faceta de rockero que no me acordaba tanto. Claro. Yo lo había visto en su faceta, y todavía se lo ve, ¿no? En su faceta más... De folclore, ¿no? De folclore. Y dentro del folclore su protesta por esa búsqueda de identidad rompieron pues ciertas reglas. Me acuerdo que Sabiandina, había uno, no me recuerdo, era un cochabambino que tocaba las dos zampoñas, la femenina y la masculina. Hasta ahora, ¿no? Los zampoñeros de Sabiandina. Y en el área rural decía, no, eso no puede ser, porque unos tocan la masculina y otros responden con la femenina. Pero era un virtuosismo, igual que Eddie Navia con el charango. Así que por eso me interesó tanto esa entrevista, ¿no? Y mi querido don Fernando, ¿a qué grupo pertenecía el Fernando joven? ¿A los John Lenistas o a los Che Guevaristas? Antes de eso formé parte, y me había olvidado nombrarlo, al Splendid, que fue un grupo, los Splendid muy del Montículo en su principio, también de su época, de la Plaza Baroa. Duró varias generaciones ese club Splendid, ¿no? Pero luego era más yo diría que más individualista. No me agrupé. Era realmente al principio de mi vida universitaria, fue como llamaban en la época un huasquiri de la biblioteca. Y luego entré más en la onda John Lennon. Y después, sin embargo, a veces influyen las mujeres también, ¿no? Las chicas, como se decían antes, sí, casi, bueno. Entonces me metieron a la política, al MIR en ese momento, que era una línea bastante parecida a la guevarista, pero que, bueno, surgió de la democracia cristiana revolucionaria, o sea, fue una separación de la democracia cristiana. Y de la democracia cristiana se partió en dos, pues, la juventud, ¿no? Unos que fueron al Ejército de Liberación Nacional, esos sí fueron ya los patria muerte, los guevaristas. Sí. Y la otra línea fue la que al final terminó siendo un partido que luchó principalmente por más bien la instalación de la democracia, ¿no? Aunque había un grupito que decían en la cuarta, no me recuerdo, la cuarta era, los que estaban en la cuarta eran los que todavía creían en que para derribar la dictadura, la democracia, que más bien había que alistarse. Y bueno, los gatillos. Síguenos en Facebook y YouTube como QD Show, en Instagram como QD Show Oficial y como QD Show Bolivia en TikTok.